Buenos días, mi nombre es Celeste Higuera Y mi nombre es Pedro Blanco. y el día de hoy les vamos a demostrar cómo diseñar un circuito RC serie mediante los siguientes datos. Como primero tenemos la altura de la impedancia, que son 2500, y el ángulo de fase son menos 30 grados. Como muy bien sabemos, esto está en medio de la frecuencia, por ende tenemos un valor de frecuencia de 4 kHz. Como podemos ver, esto se encuentra de manera polar. Lo que debemos hacer es pasarlo a la forma rectangular. Haciendo la operación, nos da que la resistencia es igual a 2165.06. Recordemos que la resistencia es aquella encargada de limitar o regular el paso de la corriente en un circuito, y esta se mide en ohmios. Bueno, luego tenemos la parte imaginaria, que es el capacitor, que nos da un valor de menos J 1250. Como sabemos, el capacitor lo que hace es que almacena la energía en forma de campo eléctrico y también se pone a los grupos de voltaje. Como primero, vamos a ir a la velocidad angular. Como bien sabemos, esta es la velocidad de cambio de fase en una señal sinusoidal en un circuito. Y la fórmula es la siguiente. W, que es el símbolo, que es igual a 2pi por la frecuencia. Esto es igual a W igual 2pi por la frecuencia, que acá son 4 kHz, que eso es igual a 4000. Bueno, procedemos a multiplicar 2 por 4000, que eso es igual a 8000 pi radios sobre segundo. Y aquí tenemos el valor de potencia angular que nos sirve para hallar la reactancia capacitiva. Ahora vamos a ver la reactancia capacitiva. Recordemos que la reactancia capacitiva es aquella oposición que presenta el capacitor al paso de corriente alterna. La fórmula es 1 sobre frecuencia angular por capacitancia del capacitor. Reemplazando nos da lo siguiente. Es igual a 1 sobre 8000 pi por la parte imaginaria, que es menos J 1250, lo que nos da un total de 31.83 nanofaradios. Aquí podemos ver cómo quedó nuestro circuito. Encontramos una fuente de 4 kHz por la tierra, la reactancia capacitiva, que es 31.83 nanofaradios, y la resistencia de 2165.06 ohmios. Cabe aclarar que en nuestro laboratorio no contamos con los valores precisos, entonces estaremos usando una resistencia de 2200 ohmios y un capacitor de 33 nanofaradios. Estos pequeños cambios alteran un poquito a la hora de la respuesta. No va a dar el valor exacto, pero sin embargo bastante similar. Buenas tardes, mi nombre es José Cárdenas y les voy a explicar el circuito RC de manera práctica. Después de obtener el circuito de manera teórica, lo pasamos a lo práctico. Para poder realizar este circuito, necesitamos un generador de frecuencia, un osciloscopio, una protoboard, el capacitor, que tiene un valor de 33 nanofaradios porque no encontramos el valor teórico aquí en el laboratorio. Resistencia de 2.2K ohmios. Comenzaremos con la práctica del circuito teórico. Para empezar, necesitamos un generador que lo daremos una frecuencia de 4K, que es lo que nos pide el circuito teóricamente. Del generador de frecuencia sale una sonda que tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva la conectamos a una parte del capacitor y la parte negativa a una parte de la resistencia. Como podemos ver de esta forma, la parte positiva, el capacitor, la parte negativa, la resistencia. Y capacitor y resistencia también de manera en serie. Comenzaremos a explicarle las ondas que salen del osciloscopio. La primera sonda que está conectada al capacitor, como pueden ver, que es la gris, es la que nos permite identificar el voltaje que hay en el circuito que pasa por ese capacitor. La segunda también nos permite hallar el voltaje que hay en la resistencia, como pueden ver. Que esa, al obtener el voltaje que hay en la resistencia, aplicamos ley de Ohm para poder hallar la corriente que circula por el circuito. Ahora les voy a explicar cómo utilizar el osciloscopio.
Primero, nos vamos al primer canal, que es que vamos a hallar el voltaje que hay en el capacitor. Entonces, para poder hallar el voltaje, contamos cuántos cuadros hay verticalmente desde el punto centro del osciloscopio hasta donde el pico más alto de la onda. Después de tener cuántos cuadros hay, multiplicamos los números de cuadros por el volt division y eso nos da el valor del voltaje. Como pueden ver aquí, moviendo y centrando la onda, vemos que es un cuadro. Entonces multiplicamos 1 por el volt division, que en este caso el volt division tiene un valor de 1, entonces nos da un voltaje de 1. A continuación les voy a explicar el canal 2, que este canal está conectado a un terminal de la resistencia. Este canal nos permite hallar el voltaje que hay en la resistencia y hacer este voltaje con ley de Ohm hallamos la corriente que circula por el circuito. Comenzamos a hallar el voltaje. Voltaje sería cuántas rayitas o cuántos cuadros hay vertical multiplicado por el volt division. En este caso vemos que hay 1, 2, 3, 4, casi 5 rayas multiplicado por 1 sería aproximadamente 0.9 voltios. Después de obtener el voltaje pico que hay en la resistencia, aplicamos ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia. El voltaje sería 0.9 voltios sobre la resistencia, que en este caso equivale 2.2K ohms. Esto nos da un valor de 0.4 miliamperios. Bueno, ahora les voy a explicar cómo era el desfase entre los dos canales, o en este caso entre las dos ondas. Nos vamos al dual channel, que en este dual están las dos ondas en el osciloscopio. Para poder ver el desfase, primero que todo aplicamos regla de 3 simple, que en este caso los datos serían cuántos cuadros, cuántas rayas hay de diferencia entre las dos ondas y el ángulo. Primero que todo, nos vamos al primer canal o al segundo y hallamos el ciclo, cuántos cuadros, cuántas rayas hay en un ciclo. En este caso serían 6 cuadros, que 6 cuadros sería un ciclo que equivale a 360 grados. Vamos al dual channel y identificamos la diferencia de rayas o cuadros que hay entre las dos ondas. Como pueden ver, se puede apreciar dos rayitas, casi 3, que nos dice que hay 0.5 de raya. Como dije anteriormente, aplicamos regla de 3 simple, que sería 6, serían 6 cuadros, que es un ciclo, equivale a un ciclo, y este ciclo equivale a 360 grados. La diferencia de cuadros o de rayas que hay entre las dos ondas, que sería 0.5. El 6 se multiplica por X y 360 por 0.5, como vemos aquí. Y nos da un desfase de menos 30 grados. Ahora, para hallar la magnitud del circuito, sería voltaje sobre resistencia, que es ley de Ohm. Sería el voltaje de la resistencia sobre la corriente de la resistencia. Y nos da un valor de 2200 y un ángulo de menos 30 grados. Y esto confirmamos que es cercano a lo teórico. No es tan cercano porque los valores del capacitor y la resistencia no son los hallados de manera teórica. En conclusión del circuito realizado de manera práctica, nos da un valor de 2200 de magnitud y un ángulo de desfase de menos 30. Con esto podemos confirmar que de manera teórica y la práctica los valores son muy cercanos y podemos decir que sí se cumplió con lo teórico. Muy buenas para todos, mi nombre es Daniela Coma y ahora les vengo a presentar lo que vendría siendo la simulación del circuito RC en serie planteado por mis compañeras en el programa Proteus. Empezando con que acá tenemos primero la fuente, que tiene un valor de 4 kHz, que está conectado con el capacitor de 32 nanofaradios y la impedancia de 2165 ohmios. Todo esto conectado al polo tierra. Lo que tenemos a mano derecha son los canales del osciloscopio. El canal A pasa por el capacitor, que nos va a ayudar a hallar su voltaje, y el canal B, que está conectado con la impedancia, y nos va a ayudar a hallar el voltaje y también la corriente que pasa por por medio de la ley de Ohm. Voltaje sobre impedancia.
Bueno, lo primero que tenemos acá es el canal A. El canal A es el que pasa por el capacitor. Lo primero que tenemos que hacer para hallar el voltaje pico es contar el número de cuadros que hay en esto. Hay 5. Y lo vamos a multiplicar por el volt division, que serían 5 por 0,2 y eso nos da un total de 1 voltio. Ahora para hallar el periodo vendrían siendo de donde empieza el ciclo hasta donde termina en la horizontal, que son 12,5 cuadros por 20 microsegundos. Eso nos da un total de 0,25 miliamperios. Bueno, acá lo que tenemos es el canal B, es el que pasa por la impedancia. Y lo primero que tenemos que hallar también es el voltaje pico, el cual son 4,3 divisiones o también cuadros por 0,2 también en el canal B, en el volt division. Y eso nos da un total de 0,9 voltios. Y también para hallar el periodo, que es donde empieza, donde termina el ciclo, que son alrededor de 12,5 cuadros por 20 microsegundos, que vendrían siendo el time division, y eso nos da un total de 0,25 milisegundos. Bueno, utilizando la ley de Ohm, para hallar la corriente, tenemos que corriente es igual a voltaje sobre la impedancia. Ya tenemos el voltaje, que nos dio el voltaje pico de 0,9 voltios sobre la resistencia que está en el circuito de 2165 ohmios, resistencia que en este caso es impedancia, que eso nos da un total de 0,41 miliamperios. Bueno, ahora teniendo aquí ambas señales de ambos canales, el canal A y el canal B, voy a hallar el desfase en grados, que eso tiene una fórmula que vendría siendo la diferencia de tiempo de las señales sobre el periodo por 360. Entonces reemplazo. Acá hay un desfase, o bueno, una diferencia de tiempo de un cuadro sobre 12,5, que es el periodo, por 360. Y eso me da un total de menos 29 grados, ya que el voltaje está anticipado con respecto a la corriente. Bueno, siguiendo, hallando la magnitud, que vendría siendo el voltaje sobre la corriente, tenemos el voltaje que pasa por la resistencia, que es 0,9 voltios, sobre la corriente que pasa en ella misma, que vendría siendo 0,41 miliamperios. Y eso es igual a 2200 ohmios. En conclusión del circuito realizado de manera simulada, nos dio un valor de 2200 ohmios la magnitud y un desfase de menos 29 grados, lo que confirma tanto de manera teórica como práctica y simulada los valores son cercanos y podemos decir que se cumple con lo teórico.